Bueno, perfecto. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer, a nosotros nos quedó para tratar de encontrar, ¿no es cierto?, cuáles son los coeficientes del desarrollo CI y después la energía, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para armar primero la matriz CI? Entonces la matriz CI va a tener bloques correspondientes a excitaciones simples, excitaciones dobles, excitaciones triples y así siguiendo. Entonces vamos a tener un primer elemento de matriz, lo que sería el elemento 1,1, digamos, que corresponde al elemento de matriz del Hamiltoniano en el estado de Hartree-Fock. Ese ya sabemos cómo es, ya lo hemos calculado infinidad de veces. Después, para las excitaciones simples que tenemos, no tenemos una sola excitación simple. Esta S mayúscula que ponemos acá significa que hay varias columnas, cada una de las cuales corresponden a una excitación simple. Entonces, este es todo un bloque de elementos de matriz del Hamiltoniano entre excitaciones simples. Lo mismo acá. Tenemos varias filas de excitaciones simples, tantas como excitaciones simples tengamos. Lo mismo sucede con las excitaciones dobles. Tenemos tantas columnas como excitaciones dobles y tantas filas como excitaciones dobles. Y así siguiendo, lo cual quiere decir que esta matriz que ustedes tienen que armar es una matriz enorme. Los elementos de matriz sabemos hacerlo, eso ya hemos aprendido. Muchos de los elementos de matriz, especialmente cuando uno avanza en el orden de la excitación, van a ser cero. Por ejemplo, fíjense, acá hay algunos ceros que ya están puestos, por ejemplo, este cero en el bloque de excitaciones simples se debe al teorema de Brioulin. Este otro cero se debe a que está involucrando el elemento de matriz del Hamiltoniano entre el estado de Hartree-Fock y una excitación triple, que sabemos que a partir de ahí es cero, y después con cuádruple, quíntuple, etcétera, también todo eso nos va a ir dando ceros. Y acá en estos bloques que vamos a ir armando, bueno, habrá elementos que sí serán cero y otros que serán distintos de cero. Entonces, la nomenclatura esta de ST lo que significa es excitación simple, excitación triple, excitación doble, excitación doble. ¿Está bien? Donde estos elementos de matriz serán cero o distintos de cero, viendo cuáles son los índices A, B, C, D, R, S, T, U. Hay que ir analizándolos uno por uno y uno puede construir toda la matriz CI. Esto es la matriz CI, lo que tenemos escrito ahí. Entonces, lo que se espera por las cuentas que tenemos hecho y la cantidad de veces que se ha calculado esto es que las excitaciones más importantes siempre son las dobles. Esos son los elementos de matriz más grandes, los que más contribuyen al nuevo estado fundamental que estamos buscando. ¿Está bien? Son las primeras que acoplamos con el estado de Hartree-Fock, porque las simples con el estado de Hartree-Fock nos dan 0 por Brioulin y entonces las dobles son las que terminan teniendo el mayor peso. Bueno, en cuanto a elementos de matriz del Hamiltoniano, esta es una tablita que pueden encontrar en los textos, donde tienen, bueno, por un lado, acá lo que tienen es, ¿no es cierto?, por el teorema de Brioulin,
el elemento de matriz del Hamiltoniano entre el estado de Hartree-Fock y excitaciones simples da 0, entre dos excitaciones simples cualquiera, acá ya está restada la energía E0, esta es la de Hartree-Fock, o sea, sería un elemento de la energía ya puesta buscando la energía de correlación directamente. Bueno, este elemento de matriz nos da esta cuenta. Fíjense que lo que aparecen son integrales bielectrónicas, o sea, son combinaciones lineales entre energías orbitales e integrales bielectrónicas. Cuando uno empieza con excitaciones dobles, lo que tiene es la cuentita esta que ya la habían hecho ustedes cuando hicimos elementos de matriz entre excitación, entre determinantes que diferían en uno o dos spin orbitales. Bueno, estas serían excitaciones dobles que tienen y ahí tienen todas las cuentitas para diferentes excitaciones dobles, ¿sí? Que corresponderán a los distintos bloques de excitaciones que tienen. Ven que acá tienen repetidos. Bueno, y después, ¿qué más tienen? Tienen elementos de matriz entre excitaciones dobles, este, entre dos excitaciones, o sea, acá tienen la misma excitación doble a ambos lados, ¿ven? O sea, esto sería D, energía de correlación, de la misma excitación doble a ambos lados. Lo que aparece acá, este 1 que nos aparece acá, es el spin del sistema. O sea, este sería entonces un estado singlete para esa excitación doble. Bueno, y esta es la cuenta, que ustedes esta cuenta la saben hacer, o sea, es el elemento de matriz del Hamiltoniano como valor medio en una excitación doble, ¿sí? Bueno, y acá, ¿qué es lo que tienen? Tienen el elemento de matriz del Hamiltoniano en otra excitación doble, ¿sí? Y ahí está toda la cuenta, o sea, son todos bloques que involucran solamente excitaciones dobles y acá también. Fíjense, considerando únicamente excitaciones dobles, todos los elementos de matriz no nulos que aparecen, o sea, las cuentas estas, por supuesto, alguien se puso a hacerlas manualmente y se van implementando en códigos computacionales, pero a medida que vamos aumentando el grado de dificultad de las excitaciones, bueno, aparecen más y más términos que siempre están involucrando integrales bielectrónicas. Fíjense que acá ya tienen integrales de intercambio, integrales de Coulomb, siempre involucran integrales bielectrónicas y energías orbitales, ¿sí? Bueno, entonces esos son algunos ejemplos de los elementos de matriz que nos aparecen en esta matriz enorme. O sea, es la matriz esta, digamos, todos esos elementos ocupan bastante espacio de disco, pero hay que calcularlos todos. Por supuesto, en todos los códigos que nosotros usamos y que ustedes este año lamentablemente no van a usar porque no tenemos acceso a los labs de computación, los códigos que usaban habitualmente ya tienen implementados esos elementos y entonces uno lo único que tiene que hacer es poner cuáles excitaciones va a utilizar en su matriz CI y está todo implementado. Bueno, para tratar de aliviar un poco los cálculos, o sea, nosotros tenemos que encontrar, de algún modo, tenemos que diagonalizar la matriz de CI para encontrar autovalores y autovectores. Los autovalores, bueno, si será
la energía de los estados CI y los autovectores va a ser la combinación lineal de determinantes que nos da los nuevos estados. Una de las cosas que se suele hacer es la normalización intermedia. ¿Qué significa? Que en lugar de ponerle al determinante de Hartree-Fock un coeficiente C0, como teníamos antes, por acá lo debemos tener cerca, a ver, ¿dónde está? Acá está. En vez de ponerle el C0, se toma como coeficiente 1. O sea, eso es equivalente a dividir todo por C0 y encontrar los coeficientes, lo cual no es un problema, ¿no? Eso se llama normalización intermedia y permite relacionar el módulo de la función de onda CI con el módulo de la función de onda Hartree-Fock, que ahora lo vamos a ver enseguida. Entonces, estos coeficientes ya corresponden todos a la normalización intermedia, es decir, que el coeficiente, el peso del determinante de Hartree-Fock sea 1. ¿Está bien? Y entonces cada una de las configuraciones representa una corrección al estado de Hartree-Fock si uno al estado de Hartree-Fock le pone peso unitario. Bueno, entonces acá ya está escrito de manera tal de no repetir índices. Si uno lo escribe así, no necesita ponerle los factores esos de normalización que habíamos visto antes, que estaban, a ver, ustedes lo tienen ya en la clase, estaban por, a ver dónde lo teníamos, acá. Si uno le pone suma sobre todo los A menor que para no repetir, esto tiene coeficiente 1 la normalización, pero si uno hace suma sobre todo los A menor que B, R menor que S en las dobles, en las triples pone A menor que B, menor que C, R menor que S, menor que T, entonces se evita ponerle los coeficientes esos, que son para no contar repetido, ¿no? Nada más. Bueno, entonces eso es lo que uno va a encontrar en el texto, esta anotación, que es simplemente para evitar esos numeritos. Y si uno hace la norma del estado CI, o sea, uno calcula el módulo al cuadrado, que no sería más que esto, entonces sería multiplicar esto por el traspuesto conjugado. Uno lo que obtiene, gracias a que acá al ficero le puso peso 1, que eso da 1 más la suma de todos los coeficientes al cuadrado de excitaciones simples, dobles, etc. Y el producto escalar, o sea, la proyección del estado CI sobre el estado de Hartree-Fock da 1, o sea, tiene un peso 1. ¿Está bien? Entonces este sería el módulo al cuadrado del estado CI y esto sería el peso del estado de Hartree-Fock. Bueno, entonces uno tiene que hacer la búsqueda de esa solución exacta. ¿Cómo hacemos para buscar la energía exacta? La energía exacta va a corresponder a la solución de esta ecuación, o sea, estamos buscando la energía autovalor exacto de la ecuación de Schrödinger y Phi0, o sea, el desarrollo CI, va a ser la solución exacta de la ecuación de Schrödinger. Entonces, uno trabaja a partir de esta ecuación y define la ecuación correlacionada, donde lo único que se hace es restarle E0 a esta ecuación. Entonces hacemos H menos E0 aplicado a Phi0, es equivalente a poner E0 menos la energía de Hartree-Fock en el segundo miembro. Y esta cantidad
es la que ya habíamos definido como energía de correlación. O sea, en general uno trabaja directamente con la forma en función de la energía de correlación. ¿Por qué esto es válido? Porque si uno hace esta cuenta, ¿sí? Fíjense, esto nos da, por un lado, la energía, si uno acá reemplaza este phi 0 por la expresión que tenemos por acá, por esa expresión en función de las excitaciones, uno lo que obtiene es que esto le da la energía de correlación por el producto escalar entre el estado de Hartree-Fock y el estado CI, que ya vimos que nos da 1 en normalización intermedia y eso nos da la energía de correlación. O sea, esta cantidad que tenemos acá, o sea, el elemento de matriz del hamiltoniano menos la energía de Hartree-Fock entre los dos estados fundamentales, el exacto y el de Hartree-Fock, nos da como resultado la energía de correlación, si escribimos todo en normalización intermedia, que tiene un significado más importante. Entonces ahora acá lo que vemos es justamente el reemplazo que yo les había dicho, escribir el estado CI por su desarrollo. Si lo reemplazamos por su desarrollo, este estado entonces es el estado de Hartree-Fock más el conjunto de las excitaciones simples con sus pesos, el conjunto de las excitaciones dobles con sus pesos y así siguiendo. De toda esta cuenta, cuando uno hace el elemento de matriz del hamiltoniano entre estado de Hartree-Fock y cualquier excitación, las cuentas dan distinto de 0 hasta excitación doble. Cuando son más que dobles, ya los resultados están 0, porque el estado de Hartree-Fock no se mezcla con excitaciones triples en el elemento de matriz, y con las simples, por el teorema de Brioulin, da 0. Entonces el resultado de la energía de correlación, fíjense que esto es un resultado muy importante, porque esta cantidad que tenemos acá es la energía de correlación, lo que estamos buscando, ¿sí? La diferencia entre la energía exacta y la de Hartree-Fock. Esta cantidad es, acá hemos obtenido como resultado que se escribe como el peso de cada una de las excitaciones dobles y el elemento de matriz del hamiltoniano entre el estado de Hartree-Fock y la excitación doble. Esta cuenta la sabemos hacer, porque eso lo hemos aprendido varias clases atrás, o sea, esta expresión matemática la sabemos. Entonces acá para encontrar la energía de correlación tenemos que encontrar los pesos de las excitaciones dobles. ¿Está bien? O sea, nuestras incógnitas son los pesos de las excitaciones dobles y la energía de correlación. ¿Sí? Bueno, entonces la energía de correlación la escribimos de esta manera. Va a estar escrita como los pesos de las excitaciones dobles por los elementos, cada uno de los elementos de matriz del hamiltoniano entre el estado de Hartree-Fock y la excitación doble correspondiente. O sea que es lo que dice acá, que se debe al acoplamiento entre el estado de Hartree-Fock y las excitaciones dobles. Eso no significa de ningún modo que uno se puede olvidar de las simples, las triples, las cuádruples. No, porque los coeficientes, cuando uno tiene este desarrollo o este desarrollo que tenemos acá, los coeficientes quedan ligados unos con otros. Uno va a encontrar ecuaciones que están acopladas, porque de hecho lo que tiene que hacer es diagonalizar esta matriz. Entonces, al diagonalizar esta matriz,
los coeficientes quedan acoplados unos con otros, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, que es lo que sucede. O sea, la solución es muy compleja numéricamente, pero digamos los conceptos sí son sencillos. Bueno, entonces acá tenemos la definición de energía de correlación para el procedimiento CI, que sabemos que depende de las excitaciones dobles y de los pesos de las excitaciones dobles. Los pesos de las excitaciones dobles van a depender, como vamos a empezar a ver ahora, de todas las excitaciones que yo incluyo en mi sistema. Por ejemplo, si uno quiere ver cuál es la contribución de una excitación simple cualquiera a ese coeficiente, ¿qué es lo que hace? Uno dice, bueno, ¿cuál es este elemento de matriz? El que corresponde a la excitación simple con el estado exacto, cuál es la contribución a la correlación de las excitaciones simples. Bueno, si yo hago esa cuenta, esta cantidad es la energía de correlación y lo que me está dando es el elemento de matriz entre la excitación simple y el estado CI. Cuando yo hago la cuenta esta, lo que hago es reemplazar este estado CI por su desarrollo y entonces me da esto que tenemos acá. ¿Sí? O sea, eso lo que me da finalmente cuando uno reemplaza este estado Phi0 por su desarrollo y se pone a hacer toda la cuenta, lo que me da es que esto me da la energía de correlación por el peso de la excitación simple. O sea, de esta ecuación que tenemos acá, lo que hacemos es miembro a miembro reemplazar el Phi0, el estado CI, por su desarrollo. Y entonces ahí nos queda involucrada la excitación simple, el peso de la excitación simple. O sea que nos importa cuáles son y cuántas son. Y esto pasa para cada una de las excitaciones simples que yo tenga en mi desarrollo. Cuanto más cantidad de funciones tenga, cuanto mayor sea el K, mayor va a ser el número de excitaciones que uno puede armar. Y eso pasa para todas las excitaciones, así como acá hicimos la cuenta para la excitación simple, pasa para las dobles, pasa para las triples, aparecen ecuaciones, ¿no es cierto?, que están siempre acopladas entre sí. Por ejemplo, vayamos al ejemplo más sencillo que nosotros hemos estado viendo, que es el hidrógeno 2 en base mínima. Entonces, el estado 6, ¿quién sería? Es por un lado el estado de Hartree-Fock y después voy teniendo todas las posibles excitaciones simples y la excitación doble, finalmente. O sea, nosotros tenemos que este era nuestro estado de Hartree-Fock, que es este que está acá. Ponemos las 4 excitaciones simples y ponemos la excitación doble. O sea, en total son 6 configuraciones las que tenemos. Dado que el estado de Hartree-Fock contiene simetría singlete, entonces los elementos de matriz del Hamiltoniano con el estado de Hartree-Fock que nos van a dar contribuciones diferentes de cero van a ser los que correspondan al singlete, porque eso ya lo hemos visto cuando estudiamos spin electrónico. ¿Se acuerdan que nosotros empezábamos a buscar spin adaptados porque eso nos permitía, ¿no es cierto?, encontrar, nosotros sabíamos que como el hamiltoniano no depende explícitamente del spin, nosotros podíamos escribir al estado como el producto de una función espacial por la función de spin.
las funciones de spin son distintos tipos de spin, son ortogonales entre sí. Si uno hace el producto escalar entre un singlete y un triplete le da 0, entre un singlete y un doblete le da 0, entre un doblete y un triplete le da 0. Entonces, como nosotros sabemos que el estado de Hartree-Fock es de tipo singlete en la molécula de hidrógeno 2, solamente vamos a tener elementos de matriz del hamiltoniano diferentes de 0 para phi0 cuando pongamos estados singletes para el cálculo de la correlación. Entonces, ¿cuáles son los estados singletes que yo tengo? Son dos. Uno es el spin adaptado de las posibles excitaciones simples, ¿sí? El spin adaptado es este que tenemos acá, que es singlete, que es la combinación suma de las dos excitaciones simples con su factor de normalización y la excitación doble. La excitación doble también es de tipo singlete, ¿sí? Entonces, esas son las configuraciones que yo sé que me van a dar elementos de matriz distinto de 0, entonces considero esa. Los elementos de matriz de la excitación singlete con el estado de Hartree-Fock, ¿sí? O de la excitación singlete del spin adaptado, esta que tenemos acá, ¿sí? Esta. Vamos a ver si la ponemos un poco mejor para que esta que está ahí. O sea, esta que acá está recuadrada. El elemento de matriz de esta excitación simple de tipo singlete con el estado de Hartree-Fock o con la excitación doble da 0. ¿Por qué? Porque la simetría espacial de la excitación es diferente. O sea, la parte de simetría espacial no sé si ya la vieron en la práctica, si no, de todos modos la van a ver en la práctica. En este caso, la simetría espacial tiene que ser simétrica, como es el estado de Hartree-Fock, y el caso de esta excitación spin adaptada no es simétrica. ¿Está bien? Entonces, como no es simétrica, el elemento de matriz da 0 debido a que la simetría espacial de los orbitales es diferente. En un caso hay un nodo y en el otro no. Entonces, finalmente, las únicas que van a dar elementos de matriz no nulo con el estado de Hartree-Fock, en el caso de la base mínima de hidrógeno 2, no si usamos una base más grande, son estos elementos que quedan acá. O sea, solamente sobreviven el estado de Hartree-Fock y la excitación doble. Entonces, esta es la matriz CI del hamiltoniano para el modelo de base mínima de la molécula de hidrógeno 2. ¿Cuáles son los numeritos que van en cada una de las posiciones de esta matriz de 2 por 2? Bueno, esos ustedes ya los calcularon. Acá el que va en el primer lugar, es la energía de Hartree-Fock, que es esta que está acá. ¿Sí? En las posiciones no diagonales, lo que nos da ese resultado es la integral de intercambio entre 1 y 2. En ambos lugares va la integral de intercambio. Y después, en este otro lugar que nos queda acá, este último, bueno, es el valor medio del hamiltoniano en la excitación doble, que es 2H22 más la J22. O sea que los elementos de matriz CI ustedes lo conocen. Entonces tenemos
A su vez los podemos escribir en función de las energías orbitales, que es esto que está escrito acá, ¿sí? Está escrito en función de las energías orbitales. Y bueno, y entonces ahora lo que hacemos es volver a escribir este, la energía de correlación para este sistema de base mínima, donde lo tenemos acá. Entonces nos quedó, esta es la ecuación CI que nosotros tenemos, H menos E0 aplicado al estado CI, que ahora lo escribimos como combinación lineal del estado de Hartree-Fock y la excitación doble, nuestra incógnita es el peso de la excitación doble, ¿sí? Que lo llamamos C. Eso nos da la energía de correlación por el mismo estado de la configuración CI. ¿Está bien? Entonces, esto es así todo muy sencillito, se ve, pero es porque hemos usado la base mínima para un sistema de solo 2 electrones. Por eso es que nos da así chiquitito, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo hacemos para encontrar, o sea, en esta ecuación tenemos dos incógnitas, el peso C y la energía de correlación. ¿Cómo hacemos para encontrar ambos? Tenemos que generar dos ecuaciones. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicando miembro a miembro por φ0, encontramos una ecuación, y después multiplicando miembro a miembro a la izquierda por la excitación doble, encontramos otra ecuación. Entonces, si hacemos eso, cuando nosotros multiplicamos a la izquierda por el estado de Hartree-Fock y hacemos el sanguchito, nos queda, por ejemplo, si uno acá multiplica por el φ0 este, ¿no es cierto? Multiplicamos por este φ0 que tenemos acá. Acá a la izquierda nos queda este φ0h φ0 por E0, que nos desaparece, nos da 0, la contribución de este término, porque φ0, h φ0 nos da E0, menos E0 por φ0 φ0 nos da 0 la contribución de esta. Y la que nos sobrevive es la contribución de la excitación doble, que es esta cuenta. ¿Sí? φ0 hamiltoniano, excitación doble. El término con E0 desaparece y eso nos da, a su vez, por este otro lado, cuando estamos también multiplicando a izquierda por φ0, nos da el peso por la integral de intercambio, que era el resultado de multiplicar φ0 por del elemento de matriz entre φ0 y la excitación doble para el hamiltoniano. O sea, esto daba la integral de intercambio, que es lo que nos da acá. Entonces, la energía de correlación es C por la integral de intercambio. Igual seguimos teniendo ahí dos incógnitas, energía de correlación y el peso. Entonces lo que hacemos es, lo que habíamos dicho, multiplicamos ahora por la excitación doble, esta ecuación que tenemos ahí, miembro a miembro, hacemos las cuentas, los elementos de matriz, y nos queda el elemento de matriz del hamiltoniano entre la excitación doble y φ0, que nos va a dar la integral de intercambio, y por el otro lado nos queda esta cantidad, o sea, el elemento de matriz de H menos E0 en la excitación doble con un peso C, y eso nos da C por la energía de correlación. Entonces ahora sí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que son C y la energía de correlación. Para hacer las cuentas un poco, para no arrastrar tanta notación, vamos a llamar 2 delta a esta cantidad.
o sea, el elemento de matriz de H menos C0 en la excitación doble, a eso lo llamamos 2 delta, y si hacemos la cuenta, explícitamente que la saben hacer ustedes, eso nos da esta cantidad que está escrita acá, que ustedes la pueden verificar, la van haciendo despacito, es un ejercicio, queda escrita en función de las energías orbitales, las integrales de Coulomb y la integral de intercambio entre 1 y 2. Eso es el 2 delta. Entonces, ahora la forma matricial la tenemos escrita más resumida, o sea, esto va a tener el K12 en los dos lugares no diagonales, el coeficiente que tenemos que averiguar es C, y nos queda el 2 delta. El 2 delta es un número, ¿está bien? O sea, ese lo sabemos, porque todas estas cosas son datos. O sea, todas estas cosas que tenemos acá las hemos averiguado cuando hicimos Hartree-Fock. Determinamos las energías orbitales y teníamos calculadas todas las integrales de Coulomb y de intercambio no nulas. ¿Está bien? Así que el 2 delta es un número y lo conocemos, o sea, esta matriz son cuentas que uno tiene que hacer a partir de las energías orbitales y todas las integrales bielectrónicas de Coulomb y de intercambio que calculó en Hartree-Fock. Y entonces ahora tenemos la matriz CI, donde las incógnitas son el peso de la excitación doble y la energía de correlación. Escrito en forma general, si uno no hubiera hecho normalización intermedia, es exactamente lo mismo, pero les quedaría el coeficiente C0 que habíamos puesto al principio para, el estado de Hartree-Fock, ¿sí? Bueno, E menos E0, o sea, la energía exacta menos E0 es la energía de correlación y el C1 es el C que teníamos ahí. En general siempre trabajamos con energía de correlación y acá en lugar de E0 uno pone directamente el 0 porque la energía de correlación es la exacta menos la de Hartree-Fock. Bueno, entonces si uno hace toda la cuenta, hace todas las cuentas de esta expresión, que es la que usamos comúnmente, ¿sí? Uno lo que encuentra es que el C, el peso, es K12 dividido E de correlación menos 2 delta. O sea, el C depende de la energía de correlación. Y la energía de correlación ahora va a ser delta. Fíjense que ahora la energía de correlación ya le quedó en función de cantidades que son números que ustedes ya calcularon. El delta saben cuánto es, lo teníamos por acá, el 2 delta, por eso le puse 2 delta. Ven que queda todo en función de energías orbitales e integrales de Coulomb. Y esta es la integral de intercambio. Entonces la energía de correlación ya la conocen, es esto. Entonces con este valor de energía de correlación lo reemplazan en la ecuación del peso de la excitación doble y listo. Ya encontraron la solución exacta para la molécula de hidrógeno 2 en base mínima. O sea, en base mínima, entonces, hemos encontrado la solución exacta de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? O sea, la energía de correlación lo que nos está dando es la solución exacta de la ecuación de Schrödinger. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sumarle la E0 que conocíamos y tenemos la energía exacta, el autovalor exacto de la ecuación de Schrödinger, y conociendo este peso C, tenemos entonces la función de onda, la phi0,
que la escribiremos. A ver, ¿dónde está? Acá está. Le escribiremos este coeficiente, el 1, 2 dijimos que era 0, entonces nos queda la phi 0 únicamente con la contribución de la excitación doble. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos para el caso de base mínima, tenemos la solución exacta. Acá volvemos al gráfico que habíamos hecho, ¿se acuerdan? Para la disociación, que lo habíamos estado discutiendo. Entonces en este eje tenemos la diferencia entre la energía del hidrógeno 2 y 2 veces la energía del átomo de hidrógeno. Entonces teníamos, a medida que vamos separando los átomos, vamos disociando la molécula, el comportamiento de Hartree-Fock restricto, que era incorrecto cuando las distancias ya eran grandes y los átomos, los electrones dejaban de interactuar, y el comportamiento irrestricto, que nos daba el comportamiento correcto, o sea, a distancias muy grandes, la energía del sistema es la suma de la energía de los dos átomos. Teníamos en la parte con los guiones, corresponde al cálculo numérico de Colos y Bolognesi, que están los trabajos en una carpeta que yo les puse en teóricas, en la solapa de teóricas, y tenemos el resultado full CI acá, que nos da energías más bajas, pero es el cálculo exacto. La base, esta, la STO3G, que está utilizada acá, es muy similar a la base mínima, o sea, es una base muy pequeña para que este resultado sea similar al de la base mínima, pero fíjense como ya la base mínima les da correlación, o sea, la energía del estado de mínima energía ya es menor que la que uno encontraba en el modelo de Hartree-Fock. ¿Está bien? Y justamente en el caso de usar base mínima, uno tiene la solución exacta para el sistema de dos electrones. Si ya uno tiene más de dos electrones, las cosas se ponen más difíciles. Acá, por ejemplo, hay otro resultado para la misma molécula, también la disociación de la molécula de hidrógeno 2, pero con una base más grande. Esta es una base que decimos de calidad 4Z, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, o sea, es 4 veces el tamaño de una base mínima. Bueno, entonces ahí el cálculo full CI está hecho para esta base. Fíjense que les da una energía todavía más baja y uno lo que tiene es el comportamiento asintótico correcto. En este caso no están calculando energía de disociación, sino la energía del sistema hidrógeno 2. Por eso es que esta, la parte horizontal, no está tendiendo a cero, sino que esta es la energía directamente correspondiente al cálculo full scale. O sea, ven que dicen acá la energía la curva de energía potencial de la molécula de hidrógeno en unidades atómicas para el estado fundamental. O sea, no es la energía de disociación, sino la energía del sistema. Por eso no tiende a cero, pero sí tiende a la que corresponde a la suma de las energías de los dos átomos. Acá lo que tenemos es para esta misma base de calidad 4Z, o sea, la calidad 4Z significa que es equivalente el tamaño a 4 veces la base mínima. En particular, acá está la cantidad de orbitales atómicos que tiene, y bueno, para esta base
tienen 60 orbitales atómicos y pueden armar 552 determinantes de Slater. O sea, el cálculo está hecho con una configuración de 552 determinantes de Slater. Habrá muchos que contribuyen con 0, depende de las excitaciones que uno tenga. Bueno, y acá lo que está hecho es el peso del estado de Hartree-Fock. Este cálculo no es con normalización intermedia, es un cálculo tomado de la bibliografía donde no hicieron normalización intermedia para ver exactamente cuál es el peso del estado de Hartree-Fock para cada valor de la distancia interatómica. 1.4 unidades atómicas es la distancia de equilibrio, la primera. Y después uno empieza a separar los átomos, entonces fíjense que en el cálculo FULCI, a medida que los átomos se separan, que es ir en esta dirección, vamos a ver, vamos a poner así, a medida que uno va en esta dirección, separando los átomos, va disminuyendo el peso del determinante de Hartree-Fock. ¿Está bien? O sea, el peso se va haciendo cada vez menor e importan más entonces las otras configuraciones que me aparecen en la combinación lineal. Y acá tenemos otro resultado para mirar un poquito. Entonces acá lo que está es, para el caso de la molécula de agua, en el caso de la molécula de agua con una base mediana, la 631 GD es lo que nosotros llamamos una base de tamaño mediano que incluye funciones de tipo D también, orbitales atómicos de tipo D. Y entonces uno hace el cálculo de configuración de excitaciones y la idea es calcular cuántas configuraciones uno incluye para cada nivel de excitación en esta molécula, empleando esta base atómica. Entonces, configuraciones simplemente excitadas, tenemos 71. Es un número de configuraciones simplemente excitadas en total, que es el número total de excitaciones. Cuando nosotros consideramos también excitaciones dobles, tenemos de excitaciones dobles en total esta cantidad de excitaciones dobles. Fíjense lo que ha crecido. Pasaron de tener 71, si consideran solo las simples, a tener 2485 excitaciones dobles. ¿Cuál es el número total de configuraciones que tienen? A las 71 que tenían, le suman las 2485, les da 2556. ¿Se fijan que es una barbaridad? Imagínense el tamaño del cálculo para hacer todo eso. Cuando uno incluye excitaciones triples, también ya está agregando del orden de 40.000 configuraciones más para una base de tamaño mediano. Y entonces, bueno, acá uno lo que está sumando es directamente en esta columna un renglón más. A cada uno de estos renglones le vamos sumando, ¿no es cierto?, el número de configuraciones que agregamos, para darse una idea del tamaño del cálculo que uno involucra cuando uno quiere ir y hacer el FULCI. Fíjense que en el agua, yo les decía, ¿se acuerdan que yo les dije que teníamos 10 electrones? Entonces, ¿cuántas excitaciones podemos tener? A lo sumo, el FULCI corresponde
a haber incluido hasta los estados con 10 excitaciones, o sea, haber excitado a todos los electrones de la molécula. Ahí es cuando llegamos al full CI. O sea, el último renglón corresponde al full CI. Para el full CI tendrían, bueno, este número son 30 millones de configuraciones. Es una barbaridad. Bueno, hay un montón de ellas, muchísimas, que ya sea por Briulin o porque uno se pasó de tener más de 12, que los determinantes difieran en más de 12 espinorbitales, van a tener en la matriz esa tan grande, van a tener un montón de ceros en los elementos de matriz del hamiltoniano. Pero en principio, para encontrar esos ceros, primero tienen que haber calculado e investigado todas esas configuraciones. Hay un montón de ceros, eso sí, porque ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, en la clase de hoy. Bueno, y con esto terminaríamos, si no me equivoco, a ver. Sí, con esto terminaríamos lo que tenemos de hoy sobre cómo se hace el cálculo CI. Preguntas que tengan sobre esto, dudas de lo No, que hemos... ninguna. Bueno, en la próxima clase les voy a ir contando un poquito de qué se trata la próxima. Igual vamos a empezar de cero la próxima vez. Lo que vamos a hacer es trabajar con el CI truncado. ¿Por qué? Porque cuando mirábamos esto, cuando miramos esta tabla, nos damos cuenta que hacer un full CI, si bien para nosotros significa hallar la solución exacta de la ecuación de Schrödinger, la pregunta es, ¿necesitamos llegar al full CI para tener un cálculo muy bueno? Porque el full CI, fíjense, con una molécula de poquitos electrones, porque estamos hablando de 10 electrones. Llegar a un full CI estamos hablando del orden de 30 millones de configuraciones. Es una barbaridad. Nosotros sabemos que las configuraciones que más pesan van a ser las que correspondan a excitaciones dobles. Todo el resto van a tener menor peso. Entonces, ¿es necesario llegar hasta el full CI? Bueno, y entonces lo que vamos a ver en la clase que viene en detalle es lo que llamamos el CI truncado. CI truncado significa de todo el desarrollo donde nosotros ponemos full CI, que sería en este caso llegar a excitar los 10 electrones de la molécula de agua, elegir solamente algunas. O sea, podemos parar en excitaciones dobles, podemos parar en excitaciones triples, podemos parar en excitaciones cuádruples. Entonces, la clase próxima lo que vamos a hacer es lo que llamamos CI truncado. CI truncado significa cortar el desarrollo en algún punto. En particular, nosotros vamos a ver con detalle el truncamiento en excitaciones dobles, que eso es muy común, hacer hasta excitaciones dobles, porque las dobles son las que tienen los coeficientes más grandes, los pesos más grandes en el desarrollo CI. Así que bueno, eso es lo que vamos a mirar la clase próxima. Este, así que, y con eso vamos a hacer el tema este, que es el que corresponde a la última guía que va a entrar para el parcial, y después vamos a ir viendo en la parte de correlación otros métodos correlacionados, que son los que vamos a estar incluyendo en el trabajo para examen final. Así que en la próxima clase vamos a completar CI. Ah, no, y la clase siguiente vamos a dar densidad electrónica, que también
entra en la práctica en la parte del trabajo práctico y en la parte de análisis poblacional, que ustedes ya habrán, no sé si ya empezaron a verlo en la práctica, o sea, la teórica que viene y la siguiente sí entran ambas en el parcial. Así que bueno, si no tienen ninguna pregunta más, hoy terminaríamos acá. ¿Alguna duda o alguna duda de otra cosa relativa a a la molécula, a la materia que no tenga que ver con la clase de hoy? ¿Ninguna otra duda? Yo te quería hacer una pregunta de la parte de la cuenta de Bruric que habías hecho en el otro PDF. La cuenta de Briolet, sí. Te quedaba A ver, vamos a ir. una matriz de 2 por 2 que mostrabas que las diagonales, las dos cruzadas eran cero. No calculabas A ver, espera. el- Vamos a ir. Mm, Acá está. Sí, decime. sí, un poco más abajo. Sí. ¿Acá? Más abajo. No, más abajo, más abajo. Ahí, eso. ¿Por qué ahí te quedó, lo multiplicas por el 1, 0? Porque te interesa solamente lo estás haciendo por el fichero. Porque estás buscando el estado fundamental, nada más. Ah, quería saber eso. Listo. Sí, estás buscando el estado fundamental, o sea, es reescribir lo que tenemos acá, todo esto, para el caso en que esto da cero, estos dos elementos de matriz. ¿Eh? Va, Y sí, sí. estoy considerando una sola excitación simple por simplicidad de la cuenta, ¿no? Sí, bárbaro. Gracias. Bueno, bueno, ok. Bueno, entonces nos vemos la próxima. ¿Eh? Bárbaro. Saludos. Chao, hasta luego. Genial.